Cristo compró tu libertad con su sangre preciosa. Cristo pagó por completo por todos tus pecados, derramando su sangre preciosa en la cruz. Hoy eres libre, ya no eres esclavo ni del pecado ni del temor, porque Jesucristo derramó en la cruz su sangre preciosa y Él te ha limpiado de todos tus pecados. Fíjense que cuando alguien se sanaba de lepra en el Antiguo Testamento, había un ritual bien curioso, bien interesante, que se tenía que llevar a cabo cuando uno iba donde el sacerdote. Recuerden que la lepra es un prototipo del pecado. La lepra se parece mucho al pecado en varios sentidos. Por ejemplo, es contagiosa. La lepra es progresiva. La lepra nos aísla de los demás y de Dios. Por supuesto, era considerada como una especie de castigo o juicio divino. La lepra es algo que nos va deformando y va avanzando hasta que destruye por completo a la persona, igual al pecado. La lepra en muchos sentidos simbolizaba la condición pecaminosa del hombre, la cual era totalmente incurable a menos que Dios interviniera e hiciera un milagro. Pero cuando por milagro de Dios alguien se sanaba, ahí en Levítico capítulo 14 vemos lo que esa persona tenía que hacer. Se tenía que presentar delante del sacerdote y había que llevar a cabo varios sacrificios, pero uno bien interesante involucraba el uso de 2 avecillas. Una de las aves iba a ser sacrificada y con la sangre de esa ave que se iba a sacrificar se iba a rociar a la otra ave que iba a permanecer viva. El ave que iba a vivir iba a ser rociada con esa sangre de la sacrificada y luego se le iba a dejar en libertad. Este sacrificio simbolizaba de varias maneras a nuestro Señor Jesucristo. El ave sacrificada simboliza el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cristo, siendo inocente, al igual que esa avecita, iba a ir a la cruz e iba a derramar su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Ahora, esa ave que vivía representa la resurrección de Cristo. Se le dejaba vivir a esa ave y esa ave se podía ir libre por el campo. Así el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, venció a la muerte y ascendió para ir al cielo con el Padre. Pero esa avecita viva no solo representa al Cristo resucitado, esa ave nos representa a usted y a mí. ¿Sabían que ustedes y yo hemos sido, los creyentes, hemos sido rociados, por decirlo así, con la sangre de Cristo? Él nos ha limpiado de todo pecado. Él se sacrificó para que nosotros tuviéramos perdón. Él murió para darnos vida eterna. En la cruz Él llevó nuestros pecados y hoy nosotros somos vistos con la perfección y la rectitud de Cristo Jesús. No solo eso, en la cruz Él llevó nuestras enfermedades para que nosotros hoy tengamos sanidad divina. En la cruz Él llevó nuestra escasez, nuestra pobreza, para que hoy podamos tener provisión y riqueza de parte de Dios. Dice la Biblia que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En la cruz el Señor llevó nuestras maldiciones para que hoy no haya maldición, condenación, ni ira de Dios sobre nosotros. Hoy nosotros llevamos la bendición. Ahora, como esa avecita volaba libre, ahora nosotros tenemos libertad gracias al sacrificio y a la sangre de Cristo. Hemos sido curados de nuestra lepra espiritual. Esto no quiere decir que ya no luchamos con el pecado, sino que ahora tenemos perdón de pecados gracias a la sangre del Cordero. Ahora podemos tener comunión con Dios y a través de esa comunión, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, Él nos va santificando. Podemos elevarnos como esa ave por encima de las pruebas, por encima de las tentaciones, por encima de la culpa, la adicción, la depresión, porque Cristo hace posible que usted y yo tengamos perdón y libertad. ¿Se acuerdan ustedes de aquella historia donde el pueblo de Israel era esclavo en Egipto? Durante 400 años los israelitas fueron esclavizados y estaban totalmente atrapados, no podían salir de Egipto, pero el Señor envió a Moisés que fuera delante del faraón a decirle: deja ir a mi pueblo. El Señor lo envió como un gran libertador. A través del poder de Dios vinieron esas 10 plagas, esos 10 milagros de juicio sobre faraón y sobre el pueblo de Egipto, y ni aún así dejaba ir al pueblo. Pero ¿sabe cómo fue liberado el pueblo de Dios? No fue por las plagas, no fue por esos milagros, fueron liberados por la sangre de ese cordero
que fue rociada en los dinteles de las puertas, y cuando pasó en la 10ª plaga, el ángel de la muerte pasaba de largo de los hogares de los israelitas. No fueron las plagas, fue la sangre del Cordero la que sacó de la esclavitud al pueblo de Dios. Asimismo, Dios nos envió a Jesucristo, nuestro gran libertador. Él vino a este mundo a librarnos de la tiranía del diablo, de la carne, del pecado y de la muerte. Y lo que nos ha liberado del pecado es la sangre de ese Cordero que nos ha rociado, así como la sangre de la avecilla sacrificada rociaba al ave que queda libre. Así tú y yo estamos rociados por la sangre de Cristo. Él nos ha purificado con hisopo. La próxima vez que el acusador señale tus pecados, tu pasado o las regadas que aún cometes en el presente, recuerda el sacrificio de Cristo. El Señor quiere creyentes que estén firmemente establecidos en el nuevo pacto de la gracia, arraigados y cimentados en el amor inamovible de Dios por ellos. Nada nos puede separar de ese amor. Un cristiano que tiene claro el nuevo pacto de Dios, que tiene claro ese nuevo pacto en su sangre, la cual nos limpia de pecado. Ese cristiano no puede ser derribado por el enemigo. Un cristiano que se viste con esa armadura de Dios tiene la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe. En otra ocasión vamos a ver todos los elementos de la armadura de Dios, pero es importante, y el Señor te quiere recordar hoy, que gracias a Cristo, su sangre te limpia de todo pecado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿En qué áreas de tu vida necesitas que Él te haga libre como esa ave, para que te puedas elevar por encima de tus debilidades, de tus tentaciones, de la condenación? Pasa tiempo adorando a Cristo por su obra en la cruz.